Y hoy voy a hablar de las 4 maneras de hacer riquezas. ¿Cuál es el título de esta meditación? Las 4 maneras de hacer riqueza. ¿A cuánto le gusta el tema? Bueno, además de gustarle, es de vivirlo y de practicarlo, mis amados. Bien, las 4 maneras de tener riquezas en esta tierra. Las personas que son ricas, que tienen una fluidez financiera en este tiempo, años atrás siguieron un camino, siguieron un derrotero. Yo escucho un programa los domingos a las 7 de la mañana en Caracol, donde entrevistan los santandereanos que han surgido. Y hoy estaban entrevistando, ¿alguien lo escuchó? Bueno, hoy estaban entrevistando, mire, mi esposa ahí la escuchó. Bien. Estaban entrevistando al dueño de Mercagán. Y él estaba dando su historia de cómo conoció, cómo hizo su fortuna y a los 84 años, cómo está reconocido su negocio. Es decir, esta persona, este hombre ha caminado un trayecto, un derrotero. Él no se hizo la fortuna de la noche a la mañana, fue un proceso. El problema es que el diablo y la mentalidad de la gente es que quiere ahora todo rápido, todo rápido, todo rápido. Yo recuerdo cuando iba así en esa rapidez, un familiar que yo admiro mucho por lo hábil en sus negocios, me dijo: Héctor, usted no puede pretender tener lo que yo tengo porque yo llevo 20 años trabajando. Y algunos quieren pretender lo que otros tienen de la noche a la mañana. Y no pasan los procesos de Dios. Y ahí es donde tenemos problemas. Pero mis amados, 4 maneras de tener riquezas. La primera manera de tener riquezas la vamos a mencionar simplemente porque tú la sepas, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, y es las riquezas robadas. Mis amados, la gente, algunos se hacen ricos haciendo fraude, haciendo robo, estafando, por no pagar impuestos, negocios oscuros, negocios turbios, y utilizan la mentira, el engaño, la brujería, la hechicería. O algunos otros le venden el alma al diablo. Otros hasta cometen asesinatos para conseguir riquezas. Escuchaba alguna vez una mujer que me dijo: yo tuve que sentarme con el asesino de mi papá. El socio de mi papá lo llevó al río y por quedarse con el ganado mi papá lo mató y lo ahogó. Lo sabemos, pero no tenemos cómo comprobarle. Mire, y era el socio. Mire esta persona lo que hizo por querer tener más. Mató al socio. Estas riquezas, la riqueza robada que hacen algunos teniendo negocios antros, negocios de maldad, negocios que llevan a la gente a la perdición, y utilizan la mentira, el engaño, la brujería. Algunos otros venden el alma al diablo por tener riquezas, hacen pactos con el diablo. Mis amados, esa riqueza tú y yo no la queremos. Esa riqueza tú y yo la rechazamos en el nombre de Jesús. Porque tú necesitas tener la gracia, el favor de Dios, el carácter de Dios para rechazarlo. Porque en cualquier momento hay una necesidad, una situación difícil, y viene el diablo, le manda un emisario y le propone un negocio turbio. Y usted dice: no, pero es que en este chicharrón, en este problema, eso toca coger eso, porque imagínese, el diablo en cualquier momento le colocará un negocio turbio. Por eso tenemos que estar fortalecidos y entender que esa riqueza tú y yo no la queremos. Diga conmigo: esa riqueza no la quiero. Mis amados, el dinero que la gente hace a través de la mentira y del engaño, generalmente lo terminan perdiendo. Esos dineros que vienen por malos negocios, por robo, por fraude, la gente lo termina perdiendo todo. Esta gente generalmente termina en la pobreza y en la ruina. Por eso no te engañes, no pierdas tu tiempo,
Porque la persona que hace un negocio fraudulento o busca las riquezas a través del engaño es una puerta que abre al enemigo para que ataque su vida, para que lo mantenga ahí esclavo, para que lo mantenga cautivo de esos negocios. Por eso, mis amados, es mejor trabajar honestamente. Es mejor conseguir los recursos honestamente. Por eso, en esos días alguien me comentaba un sueño. Estaba buscando del Señor, tuvo unos trillos. Pero yo sé que esta persona tuvo negocios malos, negocios fraudulentos. Y tuvo un sueño donde tenía que pasar la calle, pero tenía que volver a meter el pie entre popó, entre estiércol humano. Y dice que él sintió como el pie se hundía. Yo le dije, ¿sabe qué? El enemigo va a tocar nuevamente su puerta. ¿Para qué? Para que abra la puerta a negocios turbios, a negocios malos. Porque una persona con tremenda necesidad dice, ¿qué es lo que hago? ¿Por qué muchas mujeres siguen la prostitución? Porque dicen, no hay nada más que hacer, y entonces cogen el camino más fácil y el enemigo las enreda en esa situación. Pero en el nombre de Jesucristo, nuestro proveedor es Dios, para los hombres, para las mujeres, para los niños. Él es el que nos provee, Él es el que nos da en abundancia. No necesitas dejarte engañar del diablo. Mis amados, la segunda riqueza en esta tierra es la riqueza prestada. Gente que tiene dinero, pero todo lo que tiene lo debe al banco o a alguien. ¿No ha conocido a alguien? ¿No has pasado tú por ellas? Oye, mire qué carro, mire qué casa, pero todo lo debe. Y llega un momento que no lo pudo pagar y luego termina sin nada. Tiene pero no tiene porque todo lo debe. Ahora la pregunta, mis amados, ¿es malo prestar? No, no es malo prestar siempre y cuando se pague rápido y se tenga la manera para hacerlo. Pero hay algunas personas que se dejan engañar, se involucran en negocios que no pueden sostener y luego los ahorros y lo poco que tenían lo pierden todo. Esa es la riqueza prestada. Por eso tú y yo, mis amados, no queremos nada prestado, porque como decían los abuelos, el que se viste con lo ajeno, en la calle se lo quitan. En la calle lo desvisten. Eso es claro. Mis amados, y ahora vamos a una riqueza que es la que yo quiero enfatizar en esta mañana, y es la riqueza heredada. Son aquellas personas que han heredado de su padre o de alguien o algún familiar recursos. Las riquezas heredadas. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes van a heredar riquezas materiales de sus familias? ¿Alguien? Levante la mano que sabe que hay herencia. Baje la mano. Ahora yo les pregunto, ¿y cuántos van a dejar herencia a sus hijos? Levante la mano, porque vamos a dejar herencia a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. Eso es clave, mis amados. Pero déjeme decirle que así como hay una herencia natural que debemos darle a nuestros hijos, también hay una herencia espiritual que debemos dejarle a nuestros hijos. Así, mis amados hermanos, como hay una herencia natural, también hay una herencia espiritual. Yo te pregunto en esta mañana, si tú partieras hoy para la presencia de Dios, ¿qué herencia le darías a tus hijos? ¿Qué herencia le dejarías? ¿Qué herencia espiritual le darías? Yo, pensando en esta palabra, recordé personas que han estado en esta iglesia, que se han congregado, que de vez en cuando traían a sus hijos, pero partieron a la eternidad. Estaba recordando a esas personas, y sus hijos no están siguiendo al Señor. Bueno, de pronto diga, eran tres y de pronto hay uno descarriado, dos descarriados, o por lo menos uno está yendo a la iglesia.
Pero estuve recordando eso, mis amados, de las personas que han estado en esa casa y han partido a la eternidad y que tenían hijos. Sus hijos no están viniendo a la iglesia, sus hijos no se están congregando en ningún lado. Yo le pregunto, ¿ese sería tu caso si tú partieras hoy? ¿Tus hijos volverían atrás? ¿No buscarían a Dios? ¿Sabe por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no nos preocupamos de dejarle una herencia espiritual a nuestros hijos. Eso es clave. Tú y yo tenemos que, así como nos preocupamos por una herencia natural, tenemos que preocuparnos por dejarle una herencia espiritual a nuestros hijos. Mis amados, algunos no han sido enseñados o entrenados en este asunto, o no se les ha revelado algo. Cuando tú vienes a la casa de Dios, no solamente vienes porque Dios obre un milagro en tu vida, también vienes por recibir una herencia espiritual. Yo, como padre de esta casa, una de mi asignación es desatar sobre tu vida una herencia espiritual, que donde quiera que vayas, siempre el temor de Dios esté en su vida. Que cuando Jimena escriba, diga: esto, me estoy congregando, estoy participando en la iglesia. Que cuando Yanet escriba por allá, de donde vaya, diga: estoy buscando a Dios en esta iglesia. Me hace falta mi iglesia, pero sigo buscando a Dios porque hay algo sembrado. Aquí tú no solamente vienes por un milagro, aquí en esta casa hay una herencia espiritual para ti. No la de valores, créela que en esta casa hay palabra de Dios para ti. Por eso, mis amados, no solamente yo como padre de esta casa tengo que dejar una herencia espiritual para ustedes, sino tú como padre o madre espiritual de tu casa debes dejarle una herencia espiritual a tu familia. Tus hijos deben ser ricos espiritualmente, tus hijos deben amar a Dios, tus hijos deben valorar a Dios. A mí me impactaba estos días, me llamó una persona llorando. Me dijo: Héctor, qué bueno. Vi a Daniel, ahí salió en un video del pastor Ricardo Rodríguez, salió ahí. Me impactó y lloraba, decía: qué bueno, porque usted es ejemplo para nosotros. Su hijo se fue para Bogotá y siguió buscando al Señor. Mis hijos se fueron de mi casa y volvieron atrás y no quieren saber nada de Dios. Eso le impactaba. Porque, mis amados, nosotros debemos asegurarnos que también le dejamos una herencia espiritual a nuestros hijos, asegurándonos de que van a seguir a Dios, de que van a buscar a Dios. Mire lo que dice Isaías 59:21. Dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios le está diciendo: mira, yo he desatado sobre ti palabra, pero no quiero que te quedes simplemente con esa palabra. Tú tienes que desatar esa palabra sobre tus hijos y sobre tus nietos, porque ellos también tienen que conocer a Dios. Tienen que Dios se les revele a su vida. Mis amados, por eso ustedes y yo debemos asegurarnos de que nuestros hijos conozcan a Dios. Que conozcan a Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo hacemos que nuestros hijos conozcan a Dios? ¿Cómo hacemos que nuestra familia conozca a Dios? Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis amados, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre
tu corazón. Diga, sobre mi corazón. Porque tú no puedes dar nada de lo que no tenga tu corazón. Tú no puedes compartir nada de lo que no haya en tu corazón. Primero la palabra de Dios tiene que estar en nosotros para que luego yo la pueda compartir a mis hijos y a mi casa. Entonces, mis amados, ¿qué debemos enseñarle a nuestros hijos? Primero, que amen a Dios. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos amen a Dios, ¿cierto? ¿Y cómo los hijos aprenden a amar a Dios? Pues amando su palabra. Porque a través de la palabra de Dios, Dios se nos revela. Yo bendigo a esas personas que están siguiendo la lectura, aquí 2 capítulos diarios, y están contestando esas preguntas, porque ahí es donde encontramos la revelación de Dios. Por eso, mis amados, debemos asegurarnos que nuestros hijos amen a Dios, que amen su palabra. Tenemos que enseñarles a orar a nuestros hijos, que aprendan a orar, ¿cierto? Enséñeles a ayunar, enséñeles a ofrendar, enséñeles a que no se avergüencen del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Enséñeles a que desarrollen su fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso con nuestros hijos? Con las personas que están a nuestro cargo, con las personas que nos oyen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, mi hermano, lo primero que vamos a hacer es siendo ejemplo para ellos. ¿Cómo vas a esperar que tu hijo ore si no te ve orar a ti? ¿Cómo va a esperar que tu hijo lea la palabra y se enamore de ella si tú no la lees? Nuestros hijos aprenden más del ejemplo que nosotros le damos. Por eso tenemos que darle ejemplo de venir, de orar, de leer la palabra, de venir a la iglesia, de venir a la casa de Dios. Eso es clave. Debemos enseñarles que aprendan a ayunar, a ofrendar. Por eso aquí cada primer domingo es tiempo de ayuno, donde todos deberíamos venir en ayuno, mis amados hermanos. Debemos enseñarles, mis amados, a que no se avergüencen del evangelio y que desarrollen su fe. Bien, entonces lo hacemos siendo ejemplo, pero también lo hacemos haciendo un altar familiar en nuestra casa. Escúchalo bien. Tú como padre, como madre, tienes que hacer un altar familiar en tu casa. Es la manera como llevamos a nuestros hijos a que conozcan a Dios. Que el día que tú no estés o ellos se vayan de la casa, sigan ahí amando al Señor, buscando a Dios. Tenemos que hacer un altar familiar. Por eso el martes aquí hay un empoderamiento para los líderes de la Casa de Paz, pero también para aquellas que dicen: yo quiero simplemente tener un altar familiar en mi casa. Ven aquí donde eres empoderado, lleva la lección para por lo menos tener un altar familiar en la semana, una vez a la semana. A mí me impacta esa persona que llama y dice: aló, por favor. Dice: no, perdón, no podemos pasar ahorita porque estamos en el altar familiar. Eso me impacta, eso me llena de emoción, de saber que hay personas que aman al Señor, familias que entienden que es la manera de dejarle la herencia espiritual. Que aquí en esta casa hay un altar familiar todos los lunes, por ejemplo, y así llegue la visita que llegue, ese día es de altar familiar. Pero el problema es: ay, no llegó la visita, no lo hagamos hoy. Y como se estuvo 15 días, no se hizo el altar familiar y luego se olvidó. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Por eso, mis amados, otra de las cosas que enseñamos a nuestros hijos y les dejamos una herencia espiritual es dando gracias a Dios por los alimentos. Nosotros, los hijos de Dios, seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús dio gracias, ¿cierto? ¿Y qué pasó con los panes y los peces? Se multiplicaron. Por eso, mis amados hermanos, especialmente los jóvenes, si ven muy poquito el almuerzo o la carne, ore que eso le va a bendecir. Dios lo multiplica para que lo vea más grande. En eso hay una revelación. Oramos y damos gracias a Dios. Sea lo que sea, decimos: Señor, gracias por tu provisión. Pero también, mis amados hermanos, trayéndolos a la iglesia. Tráelos a la iglesia.
Dice la palabra, fórcelos a entrar. Fórcelos a entrar. ¿Por qué, mis amados hermanos, los muchachos ya cuando tienen 16 o 18 años toman vuelo y ya no quieren venir a la iglesia? Porque no se les enseñó, porque no se les forzó, porque no se les hizo en ellos una pasión de venir a la casa de Dios. Y el problema es que si tú partieras hoy, ellos terminarían allá en el mundo alabando al diablo, porque no les sembramos principios de Dios, principios de venir a la casa de Dios, principios de buscar a Dios. Por eso, mis amados, trayéndolos a la iglesia, pero también enseñando a los hijos a amar a Dios. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otro de los problemas, cuando los hijos empiezan a ser rebeldes, empiezan a manipular los padres y dicen, papá, yo quiero ir, pero esa iglesia no me gusta, yo quiero escoger otra. Y entonces el hijo saca a los papás de la iglesia, y los papás, sin sabiduría de Dios, van detrás de los hijos, y luego terminan todos afuera de la iglesia. Ni los hijos ni los papás, porque los papás no fueron de carácter, no colocaron ahí cimientos firmes, no guiaron a sus hijos. ¿Quién dijo que son los hijos los que guían a los papás? ¿Quién dijo que son los hijos los que hacen el menú para la casa? Porque ahora hay que preguntarles qué quieren. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es el que sabe qué es lo que nutre y qué es lo bueno que le sirve a los hijos? Pero ahora hay que preguntarles, ¿quién dijo que es el hijo el que dice, papá, déjeme buscar la iglesia que a mí me gusta? Y terminan fuera. Terminan fuera. Porque ellos saben cuál es la iglesia. Ellos saben la iglesia donde deberían estar. Y algunos vuelven, otros no vuelven. Por eso, mi amado, ten cuidado. Porque un día Dios te va a pedir cuentas a ti como papá, como padre. Porque a veces queremos congraciarnos con los hijos, mis amados, y así no funciona. Por eso, mis amados, yo le digo en esta mañana, sea ejemplo para tus hijos. Haz el altar familiar. ¿Cómo se hace el altar familiar? El altar familiar es un tiempo donde se apaga el televisor, donde se apagan todos los medios electrónicos y se coloca cuidado a la palabra de Dios. Hay casos que me dicen en la casa de paz, hay pastores que mire, nos toca hacer el altar familiar con el hijo al lado viendo televisión porque no se le puede apagar, o con el esposo o el marido viendo televisión porque no se le puede apagar. Mis amados, el altar familiar es un tiempo que se saca para Dios, donde se alaba al Señor, donde se canta, donde se enseña la palabra, donde se ora por las necesidades, donde se toma una ofrenda y se trae a la casa de Dios, porque aquí es donde tú estás recibiendo la impartición. Esa es la manera como se hace un altar familiar. Un altar familiar más o menos consta de 1 hora, para que tú por lo menos saca 1 hora para dejarle una herencia espiritual a tus hijos. ¿Qué sería de tus hijos si tú partieras hoy? ¿Dónde terminarían? ¿Le estás enseñando a amar a Dios? ¿A amar a la iglesia? ¿Le estás enseñando a vivir para Dios? ¿Vivir para su propósito? Por eso, mis amados hermanos, tenemos que dejarle a nuestros hijos una herencia espiritual, una herencia. Pero para que se distensione, porque lo veo como muy rígidos. No se preocupe que hoy no se va a morir, no se preocupe, tranquilo, no tenga temor de eso, ¿sí? Que si tú crees la palabra y la recibes, tus hijos van a quedar en las mejores manos, en las manos de Dios. Si de aquí en adelante empiezas a colocar los principios de Dios, empiezas a colocar los principios de Dios. ¿Ve? Mis amados, algunos dicen, no, yo no lo llevo porque es que molesta. Porque es que, pues dígale a lo que se viene a la casa de Dios y tráigalo, que aquí no lo aguantamos.
porque más adelante eso le va a servir. ¿Ve? Va a ser tocado por la palabra, ministrado por el Espíritu Santo, y van a empezar a cambiar nuestros hijos y van a empezar a amar a Dios. Déjeme decirle, mis amados, mi padre me empezó a llevar a la iglesia como desde los 11 años y me llevaba obligado. ¿Tú sabes qué es obligado? Obligado es obligado. Si no va, le doy fuete. Y yo fui como 3 años obligado, pero luego empecé a amar a Dios. Luego empecé a amar a la iglesia, a apasionarme de la casa de Dios. Yo vivía en la iglesia metido. Una de las cosas, de las señales que una persona tiene ministerio, no es porque predique bien o porque tenga buena elocuencia. Generalmente el que tiene ministerio vive metido en la casa de Dios. Hay que sacarlo, hay que decirle, mire, ya vamos a errar, por favor. El que tiene ministerio, el que tiene llamado de Dios está en la casa de Dios, está en el tabernáculo, está en la mañana, está en la tarde, está diciendo qué hay que hacer, porque es su pasión. Y necesitamos jóvenes apasionados por Dios y jóvenes apasionados por la casa de Dios, hijos apasionados. Y eso tiene que ver mucho los padres. Eso tiene que ver mucho los padres para que ellos se apasionen de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a la siguiente riqueza, que es la riqueza creada. Hemos visto la riqueza robada, la riqueza prestada, la riqueza heredada, y ahora vamos a la riqueza que viene de Dios, que mis amados es las riquezas creadas. Las riquezas creadas. Dice Deuteronomio 8:18, dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mis amados, dice la palabra, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas. ¿Por qué tenemos que enseñar que nuestros hijos se apasionen por Dios y por las cosas espirituales? Porque si no se apasionan por Dios y por las cosas espirituales, no pueden recibir las riquezas creadas. Porque las riquezas creadas vienen para aquellos que tienen comunión con Dios, para aquellos que buscan dirección de Dios. Para ellos son las riquezas creadas. Dice aquí, porque Dios te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. ¿Cuántos quieren ese poder? Diga conmigo, yo tengo poder para hacer riquezas. Nos han enseñado a ganar dinero, pero no a hacer dinero. ¿Cuál es la diferencia de ganar dinero o hacer dinero? La diferencia es que cuando yo trabajo para otro, yo estoy ganando dinero. Pero cuando tú haces dinero, es el dinero que trabaja para nosotros. Y Dios quiere que el dinero trabaje para ti, que tú tengas sometido al dinero y no que el dinero te someta a ti. Dios te quiere enseñar no a ganar riquezas, sino a hacer riquezas. Aunque déjeme decirle, mi amado, no es malo ganar de riqueza. No es que tenga algo de malo ganar riquezas, trabajar para otro. Generalmente todos iniciamos trabajando para otro. Yo inicié a trabajar a los 12 años. De lunes a viernes estudiaba y el sábado y el domingo estaba trabajando. ¿Y sabe qué? Me gustaba el trabajo y era divertido. Lo disfrutaba lo que hacía, no era una carga. De ahí en adelante aprendí a trabajar, mis amados. Y trabajaba para otro, pero estaba aprendiendo. Mis amados hermanos, a través de trabajar para otros, muchas veces empezamos a desarrollar cosas y a pensar en cosas que Dios tiene para nosotros. Porque ahí es donde se van a abrir puertas para nuestra vida y Dios nos va a bendecir. Mis amados, es mejor que tú hagas dinero y que no ganes dinero. ¿Por qué Dios quiere que tú hagas dinero? Porque cuando tú haces dinero, tú administras tu tiempo,
Tú divides el tiempo y dices, este tiempo trabajo, el otro tiempo estoy evangelizando, estoy orando, estoy ayudando a la obra de Dios. Por eso Dios quiere que tú seas un hombre que haga dinero, que seas de empresa. No para que te jactes, sino para que administres tu tiempo y dígale, me queda tiempo para orar, para adorar, para interceder, para evangelizar, para tener la casa de paz, para invitar a la gente. No hay excusa. Una persona que trabaja para otro, el tiempo es más limitado. Pero una persona que hace dinero, él puede ¿qué? Administrar su tiempo. Y dice, hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para Dios, hay tiempo para servirle a Dios, hay tiempo para la familia, hay tiempo para todo. Por eso, mis amados, el anhelo de Dios es que nosotros hagamos dinero para que pueda servir más a Dios, para tener más tiempo para Dios, también para hacer riquezas. Pero diga conmigo, hacer riquezas. Dice Filipenses 4:19. Y vamos todos a ese verso, por favor. El que tiene Biblia ahí, abra y subráyelo. El que no mire la pantalla, mire lo que dice. Dice así. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis amados, en este versículo encierra el secreto de cómo, mis amados hermanos, crear riquezas, de cómo hacer riquezas, mis amados hermanos. ¿Cómo es que vienen las riquezas creadas? Dice aquí, mi Dios pues suplirá. ¿Qué suplirá? Diga, Dios suple todo lo que me falte. ¿Y cómo es que lo hace? Sigan leyendo ahí. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Inagotables, incalculables. ¿Y dónde están esas riquezas? Miremos ahí el versículo. ¿Dónde están esas riquezas? El que se dé cuenta puede irse de una vez porque recibió la revelación. ¿Dónde están esas riquezas? En gloria. Diga conmigo, en gloria. Pero esto no es la gloria de Lucho, lo que está por ahí sonando en la radio, no. Esta es la gloria de Dios. Porque algunos creen que es otra cosa diferente. Dice, Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahora yo le pregunto, ¿dónde están las riquezas para tu vida? Mi amado, lea el verso. ¿Dónde están? En gloria. Yo le pregunto nuevamente, ¿dónde están las riquezas que Dios tiene destinadas para ti? En gloria. ¿Cuántos quieren saber la dirección de en gloria? ¿Dónde queda en gloria? Mis amados hermanos, ¿qué significa la expresión gloria? Porque es donde están las riquezas de Dios. Gloria significa la presencia manifestada de Dios. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, ahí está la gloria de Dios. Yo le pregunto, mi amado, ¿cuándo es que la presencia de Dios se manifiesta? Cuando cantamos, cuando alabamos, cuando adoramos, ahí cae la presencia de Dios. Esa es la gloria. Ahí es donde están las riquezas. No es una riqueza física. No es que le van a caer billetes del cielo. No, mis amados, las riquezas en gloria, cuando cae la presencia de Dios, cuando hay un mover de su gloria, mi amado, que no es en el cielo, sino es dentro de su presencia. ¿Y por qué las riquezas están ahí? Cuando la presencia de Dios cae, en esa presencia y manifestación están las riquezas, pero no en forma física, sino en forma de ideas creativas. Las riquezas de Dios
viene en forma de ideas creativas. Diga conmigo, las riquezas que Dios tiene para mí vienen en forma de ideas creativas. Eso es poderoso, eso es glorioso. ¿Cómo trabajamos en eso? Mis amados, cuando tú estás en un momento de alabanza, cuando estás en un momento de adoración, cuando estás en un momento donde tú sientes el fuego, el poder, la presencia de Dios, es cuando vienen las ideas creativas, vienen las ideas de Dios. Es ahí donde Dios te dice, mira, toca esa puerta, ve allá a aquel lugar, mira los clasificados, empiezas a estudiar esto, que por ahí, por esa manera, por esa línea te voy a bendecir. Las riquezas de Dios vienen en forma de ideas creativas, de ideas. Dios nos da el poder para hacer riquezas, nos da el poder para hacer riquezas, pero a través de las ideas. ¿Qué hace la gente que no conoce a Dios? ¿Qué hace la gente que no tiene la revelación de Dios? Quiero montar un negocio, ¿qué estará dando? Y empieza a mirar por el vecindario quién tiene un buen negocio para terminar haciendo lo mismo. ¿No ha visto? Que en una cuadra hay un negocio, empieza a prosperar y luego al año hay toda la cuadra del mismo negocio y luego terminan todos fracasados porque ninguno sirvió. Mi amado, no es así. Las riquezas que Dios tiene para ti como hijo de Dios no vienen de estar pegado al internet o estar mirando qué hacen otros. Viene de estar en la presencia de Dios, viene de buscar a Dios, porque en cualquier momento el río de Dios desciende y viene la idea que tú estabas esperando, viene la dirección de Dios, viene la palabra de Dios que te bendice y te encamina. Mis amados, muchas de las cosas que Dios me da para la iglesia es aquí en los tiempos de oración. Por eso me gusta venir a orar a la casa de Dios. Yo estoy aquí en la casa de Dios, estoy orando. Vengo a las 4:30, 5 estoy orando. Generalmente me gusta venir y viene la idea, viene la imagen, viene la persona y yo estoy tranquilo y confiado porque sé que es Dios que me guía. No es mi emoción, no son mis pensamientos, sino es Dios. Por eso, mi amado, escúchalo bien, las riquezas del cristiano están en gloria. Y la gloria es la presencia manifestada de Dios. Y para que la presencia manifestada de Dios descienda, se necesita crear una atmósfera, crear un ambiente. Y eso se logra a través de la oración, de la adoración, de la intercesión. Y en cualquier momento viene la gloria de Dios. Y tú sientes el fuego de Dios. Y ahí es donde tú le preguntas a Dios. A mí me impacta. Un tiempo tuvimos Dani, mi hijo tenía alrededor de 7, 8 años. Y él empezaba a orar. Y un día nos salió un viaje para Panamá a un congreso. Íbamos a ir mi esposa y yo. Y entonces un domingo por la tarde que teníamos servicio, le dijo, todos los que tengan una petición vengan aquí al altar. Y cuando yo vengo me puse contento cuando estaba Daniel, me puse contento cuando lo vi. Mira, el niño chévere. Y cuando le digo, papi, ¿por qué ahora? Dice, es que yo quiero ir a Panamá. Digo, ay, eso creo que me toca a mí. Eso no es de Dios. Y a veces creemos que eso nos toca a nosotros, por eso así no funciona. Por eso la próxima vez ya no fui tonto. Ya no fui tonto. Estábamos en un tiempo de oración precioso en la casa del Señor. La gloria de Dios manifestada estaba. Y Daniel resulta con el cuento, papi, yo quiero ir a Disney. Y entonces ya no fui tonto. Le dije, pues pregúntele a Dios, no me pregunte a mí. Ya, eso no es mío, eso le pertenece a Dios. Y vino la revelación de Dios, y vino el favor, y vino la gracia de Dios. Y Dios se glorificó de una manera poderosa. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios, que el que quiere buscar la bendición de Dios, se apasiona por su presencia, se apasiona por su fuego. Porque ahí es donde está la revelación, ahí es donde está la dirección. Tú le preguntas a Dios y Dios te responde. Pero algunos quieren en la cama o en la sala, ay Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Así no funciona. Hay que buscar tiempos de Dios. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos que amen a Dios. Enseñarlos a que ellos mismos oren por sus peticiones.
¿cierto? Ah, que yo quiero, pues bueno, vamos a orar que Dios te provea. Impactó un niño, un hijo de pastor. Lo misma historia. Dijo, papá, yo quiero tener una organeta. Y ellos estaban en ese momento en una situación tan difícil de su vida financiera que ni para comer tenían. Y ahora el niño sale que quiero tener una organeta. Y el papá dijo, pues pidámosela a Dios. Y esa misma semana salieron por allá al centro y un hombre dijo, yo siento en mi espíritu darle una organeta al niño. Y Dios se glorificó. ¿Qué hace eso? Eso aumenta la fe de los niños, de los jóvenes, de nuestros hijos. Porque tenemos que activarlos, enseñarlos a que crean a Dios, a que confíen en Él. Cualquier cosa que necesiten, vamos a pedírsela al Señor. Vamos a clamar a Dios. Y en esas atmósferas del altar familiar, cuando la presencia de Dios se manifiesta, cuando la gloria de Dios cae, cuando empezamos a sentir el fuego de Dios, es cuando aprovechamos para preguntarle a Dios, Señor, ¿y qué de esto? ¿Y qué de esta situación? ¿Y qué haremos con esto? Eso funciona. Eso se da. No desaprovechen los momentos de gloria, porque ¿dónde están las riquezas para los hijos de Dios? En gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la presencia manifestada de Dios. Cuando Dios empieza a manifestar su gloria, cuando se llena la casa de una atmósfera de gloria, de presencia de Dios, ahí es donde viene respuesta, dirección de Dios para nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia a dejarle una herencia espiritual, que aprendan a amar a Dios, que aprendan a temer a Dios, que aprendan a orar a Dios, que aprendan a ayunar, a ofrendar, porque ahí ellos van a aprender lo que es la gloria de Dios, van a entender lo que es la atmósfera de Dios, van a entender lo que es el favor de Dios, y ahí es donde Dios empieza a glorificar. Y entonces nuestra fe aumenta, nuestra fe crece y nuestra fe se manifiesta de una manera poderosa. Por eso, mis amados, yo les animo a que le sigan creyendo al Señor. Cuando le dije a Daniel que le preguntara al Señor, Dios le respondió ahí mismo y yo lo agarré, entendí la respuesta, vi la salida y Dios se glorificó. Por eso, mi amado, no menosprecies la gloria de Dios. No critiques cuando ves aquí a la gente está adorando. No, más bien métete al parche, porque lo que estamos aquí es preparando una atmósfera para que la gloria de Dios descienda y se manifieste. Ve con un espíritu dispuesto a recibir de Dios, porque hoy estás entendiendo, mi amado, que las riquezas para tu vida, la bendición para tu vida, los buenos negocios para tu vida no están ni en el internet ni mirando a los vecinos, sino están en la gloria de Dios. Están en la gloria de Dios, en la gloria manifiesta. Y aquí está la presencia de Dios, aquí está el favor de Dios, para que tú recibas dirección, revelación y palabra para tu vida, para que tú no sigas dando golpes de ciego, queriendo hacer cosas en tus fuerzas, sino preguntándole a Dios, Señor, ¿y qué de esto? ¿Y qué de aquello? Porque, mis amados, el que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios le revela, Dios le muestra. El que realmente anhele hacer la voluntad de Dios, Dios le va a revelar y le va a mostrar, aleluya, para que tú entres en ese mover de Dios, para que tú entres en ese favor de Dios, para que camines en el Señor. El diablo te va a colocar obstáculos, el diablo te va a colocar negocios bonitos, pero pecaminosos. Si tú lo rechazas y pasas la prueba, vas a ver cómo el favor de Dios viene. Y entonces pasará lo que dice la palabra: he aquí correrás a gente que no conociste, y gente que no conociste correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y llegó el tiempo de la honra para esta casa. Llegó el tiempo de que lo sobrenatural empiece a manifestarse y el poder de Dios empiece a fluir sobre tu vida, y tú pases simplemente de la teoría a la revelación, a caminar con el Señor, a creerle a Dios y a ver lo poderoso y lo sobrenatural para tu vida.